Hola, bienvenidos a Misterios de la Fe. Hoy hablaremos de un tema que toca el alma, un misterio que se teje en el silencio de nuestra voluntad y la inmensidad del cielo, la danza sagrada entre la gracia de Dios y nuestro libre albedrío. Desde el principio de los tiempos, el ser humano se ha preguntado, ¿somos marionetas en las manos de un titiritero divino o somos dueños absolutos de nuestro destino? La respuesta, como todo lo que viene de lo alto, es un misterio más profundo y más bello de lo que pudiéramos imaginar. Es el susurro de la eternidad en el corazón del tiempo, la paradoja de un Dios que todo lo puede, pero que se inclina y respeta la decisión más frágil de su criatura. Hoy nos adentraremos en este abismo de amor, donde su omnipotencia no anula nuestra libertad, sino que la ilumina, la espera y la redime. Imagina un océano infinito y en él una barca. Tú eres la barca y el océano es la gracia. La barca tiene remos, tiene timón, puede elegir su rumbo, pero es el océano quien la sostiene, quien la lleva, quien le da la posibilidad misma de navegar. Sin el océano, la barca no es nada, se seca en la arena, pero el océano, en su sabiduría insondable, nunca fuerza a la barca a ir a un puerto que ella no desee. Espera, invita, susurra. Nuestro viaje comienza en el principio, en un jardín, donde el aire era puro y la presencia de Dios caminaba en la brisa de la tarde. Allí, el Creador plasmó su obra maestra, el ser humano, a su imagen y semejanza, y en el centro de ese jardín, dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 16:17. Dios, en su soberanía, plantó el árbol. Podría no haberlo hecho. Podría haber creado un mundo sin opción, sin riesgo, sin amor verdadero. Pero un amor forzado no es amor, es esclavitud. Al dar la orden, Dios estaba creando el espacio sagrado para la libertad. Estaba coronando al hombre como un ser moral, capaz de decir sí o de decir no, capaz de amar de vuelta. La serpiente tentó, Eva miró, Adán comió, y en ese instante, el corazón del universo se estremeció. No fue solo la desobediencia lo que resonó en el jardín, fue el sonido de la libertad humana, usada para alejarse de su fuente. Fue el primer no. Y Dios, que todo lo ve, no envió un rayo para detener la mano. Respetó la elección, porque el amor verdadero jamás violenta. Avanzamos en la historia y vemos a Dios llamando, una y otra vez, a corazones que podían rechazarle. Vemos a Abraham, escuchando una voz que le invitaba a dejar su tierra, sin saber a dónde iba. Podría haberla ignorado. Podría haberse quedado en la comodidad de Ur, pero su sí resonó en la eternidad y se convirtió en padre de la fe. Vemos a Moisés frente a la zarza ardiente. Dios se revela en fuego que no consume y le encomienda la misión más grande, liberar a su pueblo. Ahora pues ven, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Éxodo 3:10. Y Moisés, hombre libre, duda, se resiste. ¿Quién soy yo para ir a Faraón? Dios no anula sus dudas, dialoga con él, le persuade, le da señales, pero al final espera su consentimiento. La gracia no arrasa, convence. Y quizás el ejemplo más conmovedor es el del joven rico que corre hacia Jesús y le pregunta por la vida eterna. Jesús, mirándolo con amor, le dice, una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Marcos 10:21. El Evangelio dice que el joven se entristeció y se fue. Jesús, el Hijo de Dios, lo dejó ir. No corrió detrás de él para negociar. Respetó su tristeza, respetó su no. La gracia extiende la mano, pero no ata los pies. El no del hombre, a lo largo de los siglos, se hizo eco en la rebelión de Israel. Un pueblo que elegía idolatría, que se alejaba, que rompía la alianza. Y aún así, la gracia no se rindió.
A través de los profetas, Dios comenzó a susurrar una promesa, un misterio aún más grande. No sería una ley externa, sino una transformación interna. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ezequiel 36, 26, 27. Dios promete una gracia que no solo llama desde fuera, sino que recrea desde dentro. Un corazón nuevo, un espíritu nuevo. ¿Anula esto nuestra libertad? Al contrario, la restaura, la libera de su propia esclavitud, porque el pecado, más que una elección libre, es una cadena que nos ata y nos impide elegir el verdadero bien. La gracia, con delicadeza infinita, nos devuelve la capacidad de elegir lo que en el fondo nuestro alma más anhela, a Dios. Es como si a un pájaro con las alas rotas le devolvieran el vuelo. La gracia sana nuestras alas, para que podamos volar hacia el sol. La elección, la de levantar el vuelo, sigue siendo nuestra. Y entonces, en la plenitud de los tiempos, el misterio se hizo carne y acampó entre nosotros, en Jesús de Nazaret. La gracia y la verdad se encontraron de manera definitiva. Él es la máxima expresión de la gracia de Dios, el sí eterno del cielo a la humanidad caída, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Fíjate en las palabras. Todo aquel que en Él cree. He ahí el punto de encuentro, la unión sagrada. La gracia se ofrece de manera universal, total, gratuita, pero necesita la respuesta de la fe. Una fe que es un acto de la voluntad humana. Jesús no fuerza las puertas del corazón. Llama. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Él, que podría entrar como un rey en su palacio, prefiere esperar en el umbral de tu libertad, como un mendigo de amor. En la cruz, donde la gracia fluyó de sus heridas, un criminal se volvió hacia él y dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, en el momento de su máxima entrega, le responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 42, 43. En el lugar donde toda esperanza humana se extinguía, la libertad de un hombre, un sí pronunciado en medio de la agonía, fue suficiente para ser tocado por la gracia eterna. El apóstol Pablo, aquel que fue derribado por la gracia en el camino a Damasco, es quien más profundamente exploró este misterio. Él, que se sabía perseguidor de la iglesia, se llamaba a sí mismo el menor de los apóstoles, porque sabía que su conversión no fue mérito suyo, sino pura gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. La salvación es un don, un regalo, no un salario, pero este regalo se recibe por medio de la fe. Y aquí está la paradoja que ha hecho debatir a teólogos durante siglos. ¿De dónde viene esa fe? ¿Es una obra nuestra o es también un don de Dios? La Escritura sugiere un misterio profundo. Dios, en su gracia, nos capacita para responder, nos atrae, nos ilumina. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44. Pero este traer no es una arrastrada forzosa, es un dibujo en el corazón, una persuasión amorosa que respeta nuestra integridad. Es como el sol que derrite la cera, pero endurece el barro. La misma gracia produce efectos diferentes según la disposición del corazón. Dios es soberano en dar su gracia, y nosotros somos responsables de recibirla o de rechazarla. Es un misterio que nuestra mente no puede abarcar por completo, pero que nuestro espíritu puede adorar. Y ahora, querido espectador, este misterio deja de ser una teoría teológica y se convierte en la experiencia más práctica de tu vida diaria. En cada momento, en cada decisión, estás en el laboratorio del alma, donde la gracia y tu libertad cooperan. Dios, en su providencia, pone ante ti caminos, circunstancias, personas, y tú, en tu libertad, respondes. La gracia te precede, como el amanecer precede al día,
te prepara el terreno, te da la fuerza, te susurra la dirección correcta, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Dios produce en ti el querer, el deseo de hacer el bien, pero luego, tú, con ese mismo poder que Él te da, lo hacéis. Sois colaboradores de Dios. Tu oración no es informar a Dios de algo que no sabe, es alinear tu voluntad con la suya, es abrirte a la corriente de su gracia, para que lo que Él ya quiere hacer, lo pueda hacer a través de ti, a través de tu sí consciente y libre. Cuando te sientes débil para perdonar, y de repente encuentras en tu corazón un atisbo de misericordia, eso es gracia obrando en tu libertad. Cuando estás a punto de caer en la tentación y una fuerza interior te sostiene y decides apartarte, eso es gracia cooperando con tu elección. No eres un robot, eres un hijo, un colaborador, un amigo. Al final de nuestro viaje, no nos queda una fórmula, sino una canción, no un teorema, sino una danza, la danza eterna entre la soberanía de Dios y la libertad del hombre. Dos verdades que parecen opuestas, pero que en el corazón de Dios se abrazan en perfecta armonía. Nos inclinamos ante el misterio, reconociendo que sus pensamientos no son los nuestros, ni sus caminos los nuestros. Confiamos que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Filipenses 1:6, y al mismo tiempo nos exhorta a trabajar con temor y temblor por nuestra salvación. Filipenses 2:12. No es o lo uno o lo otro, es lo uno y lo otro. En una sinfonía divina, nuestra responsabilidad es real, nuestra libertad es sagrada, y su gracia es la atmósfera en la que esa libertad, por fin, puede respirar y volar hacia su verdadero hogar. Así que, vive, decide, ama, cae y levántate. Hazlo todo con la confianza de que estás sostenido por un océano de misericordia, que jamás forcejea con tu barca, pero que siempre, con paciencia infinita, guía suavemente las corrientes para llevarte a puertos de luz. Si tú, solo tú, decides desplegar las velas de tu fe. Gracias por acompañarnos en Misterios de la Fe. Que el Señor te bendiga, ilumine tus decisiones y llene tu libertad con la dulce y poderosa presencia de su gracia. Y hasta la próxima.